Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todas y todos, dependiendo del lugar donde se conecten y del uso horario correspondiente. Esto es lo maravilloso de esta propuesta, la utilización amigable de la tecnología para promover el encuentro, facilitar el intercambio y creo que lo más importante, permitir el goce de sentirse acompañado aún en momentos de aislamiento y cuarentena. Antes que nada, quiero agradecer a CIADEPAS y a mi querida colega Daniela Almirón por permitirme participar de esta cruzada comunicacional, de la cual me siento muy honrado. Tengo entendido que este no es un espacio de formación y capacitación, y tampoco me siento en condiciones de hacerlo, sino que más bien se trata de un espacio de reflexión y de transmisión de pensamientos, intercambios de ideas, de algunas cuestiones que están relacionadas con nuestro trabajo, como nuestra tarea de comunicadores, de facilitadores, de mediadores, y que muchas veces no tenemos la oportunidad o el tiempo para hacerlo. Yo les estoy comunicando desde Neuquén, que es una provincia argentina ubicada en la Patagonia, donde estoy residiendo y trabajando en la coordinación de un equipo de mediadores dentro del ámbito del Poder Judicial, específicamente en el área penal. Trabajamos con casos criminales y con delitos, tanto con jóvenes como adolescentes, siempre desde un enfoque transformativo y restaurativo. Pero llevo más de 20 años trabajando en el campo de la resolución de conflictos, tanto como mediador o conciliador, y es a partir de este trayecto que una de las cuestiones que siempre me llamó la atención y quise reflexionar y poder intercambiar con otros mediadores, otros colegas profesionales, es el hecho de poder entender y pensar el acto profesional de la mediación como un acto ético. Antes que nada, creo que corresponde hacer una aproximación y diferenciación entre los conceptos de ética, moral y deontología. Entendemos a la moral como el conjunto de normas y principios que regulan la vida de una comunidad determinada y que están basados en su cultura, en sus costumbres. De este modo, cada comunidad reconoce una escala de valores que van a determinar aquellas conductas que son deseadas y que se transforman en obligatorias, siendo así que para cada sujeto se convierte en un imperativo moral el cumplirlas. Algunas de ellas pueden inclusive ser legisladas y se transformarán en normas legales, y otras quedarán con el concepto de norma moral. La ética, en cambio, se trata del análisis y el estudio de las normas morales para que uno pueda discernir qué está bien y qué está mal. La ética es la reflexión acerca de la moral, que nos permite, ante una determinada situación, decidir si lo que vamos a actuar es correcto o es incorrecto. Se trata de un ejercicio interno, reflexivo, racional, en el cual el sujeto tiene que tomar una decisión y el momento de tomar esa decisión puede encontrarse en lo que se denomina el dilema ético, el tener que determinar si lo que va a hacer es correcto o incorrecto. Miren, un ejemplo interesante ya antiguo, en Sófocles, en su tragedia Antígona, podemos encontrar esa idea del dilema ético. Antígona es la hija de Edipo. Cuando ella está viviendo en Tebas, dos de sus hermanos se baten a duelo. Uno de ellos está defendiendo la ciudad y el otro a favor de los sitiadores de la misma. Ambos mueren en combate y Creonte, el rey de Tebas, ordena entonces que se proceda al entierro de aquel hermano que había defendido la ciudad con todas las honras militares del caso, y al otro hermano, el que estaba a favor de los sitiadores, que no se le dé sepultura, que quede a merced de los animales y las aves carroñeras. Antígona entonces se encuentra ante un dilema ético, porque la religiosidad popular griega decía que la persona que no tenía sepultura iba a vagar eternamente sin poder llegar al descanso en el reino de las sombras. Así entonces el dilema de Antígona es obedecer a la norma del Estado, a la ley del rey, o obedecer a la ley de los dioses, a la norma divina. Bueno, Antígona va a resolver
por enterrar a su hermano, obedecer a la ley divina, y bueno, va a ser asesinada en ese momento. Tenemos acá entonces cómo el entender si algo es correcto o es incorrecto en nuestra decisión es el dilema ético en su resolución. La deontología, por su parte, es una rama de la ciencia que, al igual que la ética, va a realizar una evaluación de la conducta humana en función de la moral, pero no a partir de una perspectiva individual o de conciencia personal, sino a partir de la creación de marcos de actuación para una actividad determinada. Nos encontramos así con la deontología profesional, que es un conjunto de normas y principios que van a autorregular una actividad o una profesión, para que el operador que la esté desempeñando no vulnere algunos de los principios o de los valores que son respetados por una comunidad. De este modo, un mediador, en su caso, cuando nos enfrentamos frente a un dilema, o sea, ante la necesidad de tomar una decisión que puede llegar a ser correcto o incorrecto, algo que pueda ser bueno o malo, pensemos en alguna intervención determinada que vamos a realizar, hacemos una doble evaluación. Por un lado, lo hacemos desde nuestra propia ética personal, ¿sí? Aquello que nosotros consideramos que es correcto e incorrecto, pero al mismo tiempo lo estamos haciendo desde una perspectiva profesional, o sea, que aquello que vamos a realizar no esté en contra de los principios y normas que rigen esa actividad que desempeñamos. Y para ello entonces tenemos que reconocer cuáles son los valores que se están jugando en la mesa. Imaginemos, por ejemplo, una mediación familiar. Tenemos a dos partes, cada uno con su abogado y el mediador. Podemos pensar que en ese momento, al mismo tiempo, están circulando en esta mesa 5 modelos de familia diferentes. Cada uno de los que están allí presentes tienen una imagen ideal de familia. Y si seguimos husmeando un poco más, vamos a encontrar que esto se puede multiplicar en forma exponencial. Cada uno puede tener un modelo o una imagen de familia en la cual estuvo en su origen, un modelo de familia o ideal de familia que imaginó para su propio futuro, el modelo o imagen de familia que es el que pudo construir. Entonces acá ya tenemos 15 modelos de familia diferentes. Entonces, el mediador tiene que entender y tiene que reconocer que siempre que está en un proceso de mediación, son múltiples los sistemas de valores que están en danza, son múltiples las formas éticas de poder entender qué es correcto e incorrecto, pero él debe regirse profesionalmente con aquellos principios que están determinados por su actividad. Vamos a encontrar en el mundo distintos modelos y ejemplos de códigos de deontología o códigos de ética profesional, inclusive con constitución de tribunales de ética para la mediación. Y entre esos principios que están volcados en estos códigos, vamos a encontrar pautas como el respeto por la autonomía de la voluntad de las partes, con consentimiento informado, la confidencialidad, la imparcialidad, el reconocer la neutralidad, el poder respetar los tiempos propios de cada persona en la toma de decisiones, el respetar los tiempos propios del proceso, el poder explicar cuáles son los alcances y las expectativas que puede llevar el proceso. En fin, son una serie de pautas que se transforman en normas éticas para el mediador. Y entre ellas, creo que la más importante es el poder constituir una ética del cuidado. ¿Y a qué nos referimos como ética del cuidado? Bueno, este es un término que fue acuñado ya hace muchos años atrás por Carol Gilligan, que propone un sistema de interrelaciones personales que está basado en el imperativo moral de la no violencia y la responsabilidad por uno mismo y por el otro. Esto va acompañado de valores como el cuidado, la preservación de la vida, el evitar el daño, la armonía, la colaboración, la ayuda. De este modo, entendemos que las personas no somos entes aislados e independientes y autónomos, sino que estamos interconectados en relaciones que nos transforman en una comunidad, como una red. De esta manera, entendemos que existen diferencias en la sociedad y que por lo tanto muchas de las personas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que otras. Y eso nos obliga a nosotros entonces, a partir de esa ética del cuidado, a responsabilizarnos también por el otro, en buscar el cuidado, buscar la colaboración para que pueda también disfrutar de esa sociedad como todos los demás. Yo no sé si no hay algo más apropiado para este momento, ¿no? Hace unos días atrás estaba escuchando un debate acerca de la utilización o no de los barbijos. Entonces personas que decían, bueno,
yo no uso el barbijo porque yo no estoy enfermo, u otros que decían, yo uso el barbijo para no contagiarme. Bueno, la utilización del barbijo en una ética del cuidado sería precisamente no contagiar a los demás, no evitar el contagio propio. ¿Sí? Es lo mismo que ocurre con las vacunas. La persona sería muy mezquina si pensara que se vacuna solamente para preservar su salud y cuidarse. En realidad, se está vacunando como una obligación ética hacia toda la comunidad, para proteger y cuidar a todos los demás. Entonces, cuando hablamos de ética del cuidado, estamos hablando en aquellas cuestiones que tiene que ver el mediador en su desarrollo profesional, pensando que él mismo está en servicio de los demás, él mismo está para respetar y resguardar los derechos de las demás personas y de ese modo entonces construir una civilización más humana. ¿Y de qué manera podemos llevar a la práctica entonces una ética del cuidado en nuestra actividad cotidiana? Yo los invito a pensar en una triple dimensión. En primer lugar, el cuidado por el otro. Trabajamos con personas, por lo tanto tenemos que ser cuidadosos y responsables en el trato. Poder respetar la autonomía de la voluntad, ser respetuosos con la libertad en la toma de decisiones, el reconocer cuáles son los tiempos apropiados de trabajo con cada uno, el poder determinar también si una persona está en condiciones de poder sostener un espacio de mediación. Por eso es muy importante siempre el poder tener entrevistas previas, individuales, con cada una de las partes, para poder detectar esa circunstancia. Como así también poder generar confianza, poder observar si hay indicadores de violencia u otros indicadores que nos obliguen a pensar en otras estrategias. El cuidado por el otro implica también el poder destacar las características resilientes de la persona, el poder observar y poder explorar entonces los intereses y necesidades en forma genuina. Pensar que estamos trabajando con la palabra, con el lenguaje, y la palabra es una herramienta y un vehículo muy poderoso. Entonces debemos ser muy responsables en la utilización también de esta herramienta. Yo recuerdo siempre la metáfora de Gianni Rodari, ese gran pedagogo italiano, que en Gramática de la Fantasía nos contaba que una piedra lanzada a un estanque seguramente va a hacer entrechocar los barquitos de papel que están allí arriba, y mientras va descendiendo va apartando y va moviendo las algas y otros objetos que están tratando de llegar a la superficie, y cuando llega al fondo moverá el lodo y descubrirá algunos objetos que estaban enterrados y enterrará otros, ¿no? Yo hago la metáfora con la palabra. Cada palabra que decimos, cada oración que decimos, va a producir acontecimientos que ni siquiera imaginamos. Va a traer a cuenta sonidos, imágenes, recuerdos, angustias, temores, pensamientos, y todo eso entonces sin que a veces nosotros podamos dominarlo, ¿no? Es cierta esa frase que somos amos de nuestros pensamientos y esclavos de nuestras palabras. Jacques Borges decía que una palabra es como una flecha lanzada al aire. Uno nunca sabe dónde va a terminar y qué va a producir. Bien, ser entonces responsables y cuidadosos entonces con lo que decimos y con lo que no decimos. Esto es una forma entonces de cuidar al otro. Y también trabajar en red. Cuando veamos que hay ciertas cuestiones que deben ser abordadas o intervenidas de otros espacios, poder entonces hacer una orientación, una derivación adecuada. Esto es cuidar al otro. En segundo lugar, el cuidado por el espacio, por el proceso. Y acá no se refiere a algo físico, sino en que el mediador debe brindar las condiciones para que un proceso de mediación se desarrolle profesionalmente. Tiene que poner todo su empeño, toda su experticia, todo su saber para que se desarrolle entonces en forma adecuada un proceso de mediación. La responsable utilización de las herramientas, de las técnicas, van en ese sentido. Y la tercera dimensión que quería reflexionar con ustedes hoy acá es acerca del cuidado por el mediador. Tan preocupados estamos a veces por las partes, por las técnicas, por las herramientas, por cómo viene desarrollándose el proceso, que nos olvidamos de un actor importantísimo en todo ello, que es el mediador. Yo no sé si existe alguna actividad en el mundo donde exista tanta preocupación de parte de los profesionales en formarse y capacitarse. Pero ese interés en adquirir técnicas, herramientas, conocimientos es casi inversamente proporcional al interés en poder
sostener y mantener su integridad psicofísica como mediador y como profesional. Trabajamos con los conflictos, trabajamos con problemas, trabajamos con las angustias, con los temores. Y no me refiero únicamente a los mediadores penales o mediadores en familia o en situaciones de cárceles o con comunidades con mayor vulnerabilidad. Todos los mediadores, en mayor o menor medida, trabajamos con el dolor y la pérdida. Y es imposible que no salgamos atravesados por todo ello luego de estar involucrados en un proceso de mediación. La cuestión entonces es cómo vamos a trabajar con esa situación que tanto nos atraviesa. A ello le debemos sumar que muchos mediadores trabajan en forma de honoren, ni siquiera perciben honorarios por lo que realizan. Muchos trabajan en instituciones que no reconocen su labor profesional, ni siquiera los apoyan o los sostienen. Por lo tanto, el mediador muchas veces está solo, no solamente dentro del espacio de mediación, sino cuando sale de él. Veamos acá algunas estrategias como para poder mejorar y de esta manera evitar lo que se llama en las profesiones el burnout. El burnout es una especie de estrés, pero a diferencia del estrés tradicional, que es el cansancio psicofísico, el agotamiento, en el profesional, el burnout es ese estrés, ese agotamiento, pero que se traduce en empezar a cuestionar su actividad profesional. Pensar, ¿realmente soy un buen profesional? ¿Realmente soy un buen mediador si me está pasando eso? Si estoy atravesado, estoy desbordado por esta situación. Entonces hay que realizar o obtener estrategias para poder ir superando esa situación. Por ejemplo, una es trabajar en comediación. Tener compañeros con quienes desarrollar la tarea permite también tener otras miradas, poder intercambiar pareceres, poder intercambiar experiencias. Trabajar en equipo, pertenecer a equipos también es importante, porque de esta manera uno también puede compartir lo que le está ocurriendo con otros. Es muy importante también el trabajo de supervisión, poder ser supervisado institucionalmente, o los espacios de revisión de práctica, que también van a posibilitar que los mediadores puedan plantear entre colegas las situaciones por las cuales están atravesando y poder buscar entonces fórmulas de resolución de los problemas por los cuales están ellos precisamente en ese lugar. La supervisión institucional a veces se puede dar con equipos y también puede darse también inclusive en forma individual, ¿no? Que el mediador pueda con otro mediador, con alguien generalmente en una tarea docente, ir desarrollando eso que es la revisión de su práctica cotidiana. Esto tampoco impide que pensemos en estrategias mucho más caseras, el hecho del cuidado del cuerpo, el poder tener momentos de descanso apropiados, el poder caminar, desarrollar actividad física. Eso es importantísimo para que el mediador entonces pueda también superar esas dificultades que le da la propia tarea de la mediación. Como conclusión entonces, si pensamos al mediador como alguien que cuida, tenemos que imaginarnos también cómo cuidar al que cuida. Bien, espero que les haya resultado interesante este llamado de la ética, pero que quiso ser esta reflexión apenas un disparador para futuros intercambios y futuros encuentros. Antes que nada quiero volver a agradecer a CIADEPAS el que me haya permitido participar de esta instancia. Y bueno, en estos momentos de cuarentena, en estos momentos de aislamiento social obligatorio, tenemos que reunir fuerzas para en el futuro poder fundirnos en un enorme abrazo lleno de paz, lleno de amor y lleno de solidaridad. Muchas gracias y hasta pronto.